Bienvenidos a otro debate de Diversual. En esta ocasión estamos Ángel Muñoz, Miriam Reverte y una servidora, Ana Escudero, y vamos a hablar de la primera vez, esa primera vez. Y es que la edad media de inicio de las relaciones, hoy en día, con penetración, se encuentra en torno a los 16 años. No quiere decir que algunos empiecen antes, 12, 13, que ya es bastante habitual, y otros pues 18, 20 y tantos. Y vamos a empezar por el principio, como siempre, y desmontando mitos y creencias sobre esa primera vez, que también es una cosa que nos gusta mucho, el desmontar mitos y creencias. Y es que es muy diferente lo que pensamos que va a ser y lo que luego en realidad es. ¿Qué mitos vosotras creéis que bueno, son los más habituales? Pues, a ver, sobre todo está como muy generalizado que esa primera vez tiene que ser como muy idílica, ¿no? Especial, tiene ¿no? que ser Sí. perfecta, tiene que... O sea, con la persona perfecta, el sitio perfecto, que todo sea genial y tranquila también, porque esto también es uno de los mitos. Tranquila porque aunque te duela, va a ser perfecto. Eso otro mito, no tiene por qué doler. Pero sí que es verdad que lo de que tenga que ser una situación perfecta, yo creo que en parte tienen razón y en parte no. Me refiero, sí que tienes que buscar como una situación que para ti sea perfecta, o sea, que te transmita paz, calma y relajación, que no tiene por qué ser, que a lo mejor estando en una cama sin nada más que la rodee, ya en esa situación tú te encuentras perfecta y dispuesta a que ocurra lo que tenga que ocurrir. No tiene por qué ser, pues no, como nos lo pintan en las pelis o en las series, que esto después también hablaremos un poco de esto, pero para mí ese es el mayor mito que engloba. Es verdad que más allá del dolor, que también es verdad que es un mito, el tema de que tenga que ser especial, los libros de adolescentes, Sí. las películas, las series, todo ese tipo de cosas influye mucho. Lo romantizan. Se romantiza demasiado. Entonces, claro, llega un momento en que tú quieres que sea un evento o sea, mítico, que Sí. tú digas, wow, o sea, después de esto, nada mejor, y es algo que al final tú piensas que va a marcar el resto de tu vida en esa etapa sexual. Y aparte de eso, lo que decía Miri, del tema de que te dicen, aunque duela, va a ser especial, el tema del dolor, digamos que no es algo que tenga que marcar propiamente esa primera vez. Aquí hay también factores físicos, y es que si tú no estás cómodo, si estás estresado, si no te sientes seguro, pues obviamente el cuerpo reacciona a través de esos mecanismos de defensa de resistirse a algo nuevo. Entonces, dolores musculares, calambres, bueno, cosas que vienen después a raíz de esa falta como de experiencia del no haber tenido una sensación de estar tranquilo y cómodo. Sí que es verdad que al final es un momento, o sea, queramos o no, al final de una mezcla entre miedo, ilusión, emoción, pero al final esa tensión y esa emoción es la que hace precisamente pues, que estemos pues, más contraídos, más tensionados. Entonces, aunque no tiene por qué doler, es cierto, pero muchas veces duele. Sí. Y es así, pero es más no porque la primera vez sea sinónimo de doler, sino por esa tensión, esos nervios, y que al final, cuando una de las partes o las dos tienen poca experiencia o nula, es que es inevitable al final todo esto, estos miedos, estos nervios, al final te estás enfrentando a algo nuevo. Además, Claro. que en esa primera vez tú haces cosas que no has hecho antes. Entonces, Claro. realmente estrenas músculos que a lo mejor nunca habías sentido, y al otro día es normal que, como cuando haces ejercicio, llevas mucho tiempo sin una actividad física, claro, vuelves a hacer uso de esos músculos y al día siguiente te estás enterando Claro. de lo sucedido el día Sí. anterior. Pues con esa primera vez pasa también eso, que si no te dolía, no sé, X músculo, pues al otro día lo sabes. Totalmente. Mira, para mí los dos mitos, aparte de este de ser especial, los dos mitos principales y que se siguen perpetuando hoy, o sea, que es que no han desaparecido, es que dueles y sangras. O sea, es como, si no duele algo raro, o sea, tienes miedo a que duela y luego a que vas a sangrar. Sí. Y Es como un sí o sí tiene que ocurrir. Sí, esas dos cosas. Y es lo que tú dices, cuando no ocurre, porque al final
Por ejemplo, yo pongo de ejemplo cuando a mí me pasó y yo ponía en común con mis amigas, la rara era la que no le había pasado. Claro. Y era como, tía, pues algo tiene que haber pasado porque entonces es que también esto daría para otro podcast, que entonces no has perdido la virginidad. Ah, bueno. Bueno, este tema, pero bueno, sí que es verdad que era como lo raro y ya, gracias pues al final a toda la educación sexual que se está promoviendo ahora, sí que es es que no todas las personas tienen por qué sangrar, porque no todas las personas tenemos la misma situación. Entonces, no sé, por favor, o sea, dejad de pensar eso, porque es que a mí sí que es verdad que... Y aquí viene algo muy, muy puntual con el tema de si alguien no sangra, y es que se pone en tela de juicio su virginidad. Claro. O sea, no sangraste, bueno, la pareja con la que estás, independientemente del nivel de confianza que haya, pues esa pareja se puede plantear de... Me has engañado. ¿Era virgen o no era virgen? Claro. Entonces, claro, ahí tú dices, pero... El tema de la virginidad... ¿Cómo saberlo? Sí, el tema de la virginidad sí quedaría también para otro debate, porque también es un concepto un poco abstracto que se malutiliza muchas veces. Otros mitos también relacionados con esto, porque estamos hablando de la primera vez de relaciones con penetración, porque también, bueno, nosotros nos cansamos de decirlo, no nos cansamos de decirlo, que todo es sexo. O sea, al final cualquier contacto íntimo es sexo. En esto de la primera vez nos estamos refiriendo a relaciones con penetración. Y en este caso también hay dos mitos que a mí me siguen pareciendo todavía no curiosos, sino que me sigue alarmando, que se siga creyendo que no te puedes quedar embarazada y no puedes contagiarte, ¿no? Contagiarte de una ITS. O sea, me parece que eso, o sea, ¿por qué en ese momento la primera o la duodécima o la 100 te puedes contagiar o quedarte embarazada siempre? O sea, y como tú dices, ya sea la primera o la última de tu vida, la protección es 100% indispensable, porque te puedes quedar embarazada, es que puedes contraer, bueno, más allá también de la penetración, quiero decir, que eso no tiene nada que ver, también daría para otro. Pero, no sé, sí que es verdad, no entiendo por qué siguen preguntándose eso. Sigue realmente. Hoy creyendo eso, y de hecho, bueno, yo doy fe porque tengo una hija adolescente, pero se sigue creyendo. Entonces, fíjate que están ellos mucho más informados, porque hay mucho acceso a la información, hay internet, hay un montón de redes sociales, hay más información que antes, pero aún así, estas creencias o estos mitos de siempre se siguen creyendo. Hay información y desinformación. También, claro. Porque es también que están aquellos que promulgan una información que no es correcta, y aquellos que carecen de pronto de un nivel de educación sexual un poco más maduro, pues obviamente se dejan guiar por estos, no sé, Instagramers o por estos influencers que están en un error y están generando un mal concepto de algo tan delicado como esto. Sí que es verdad que esto, bueno, antes lo hablaba con Ana, que es sí, tenemos mucha información, pero desinforma, ¿es positivo o es negativo? Porque al final, por ejemplo, una persona de 15 años te puede decir, no, es que yo me creo a este bloguero, a este X, ¿no? Como dice Ángel, influencer o referente en esta temática, porque yo confío en esta persona. Claro, pero si le muestras la verdadera información, esas dos informaciones chocan. Claro. Entonces no vas a ver realmente cuál es cierta y cuál no. Lo que pasa es que los adolescentes siguen teniendo más fuentes de información poco fiables. Realmente no son fuentes de información pues profesionales. Y de hecho ellos lo que más dicen no es que a mi amiga dice, o a mi amiga de mi amiga, o a la prima de mi amiga le pasó. Sí. Entonces eso, fíjate, a día de hoy, que estamos hiperconectados, que pueden tener acceso a buena información, siguen creyendo mi amigo de mi amiga le pasó. Sí, de hecho, yo tengo aquí que el 83% de los adolescentes se consideran muy formados en la sexualidad.
Bueno, Se consideran. Se consideran, por Claro, eso es claro. otra creencia. Exacto. es un mito que yo creo que surge también del tema del acceso a la pornografía. La pornografía es otro espacio y la educación sexual es otro, que a pesar de que giran en torno al mismo tema, son dos espacios distintos. Entonces, claro, al tener acceso a la pornografía, pues los adolescentes hoy en día van sobrados, dicen, no, es que yo me las sé todas. Claro, Pero ellos resulta siguen que no. creyendo que Claro. eso es ejemplo Sí, de ujú. formación, de Exacto. información, que tú qué me vas a contar si ya lo he visto todo en el Claro, porno. tal cual. Entonces, claro, y si se están fijando, y ya estuvimos hablando sobre esto, de la diferencia entre el porno y la realidad, está claro, se están formando en una realidad que no es la que les va a ocurrir y lo que van a vivir en esa primera vez. De hecho, por lo que habías dicho de los amigos, ¿no? De me creo lo que me dice mi amigo. De estos 83% de adolescentes, el 35% considera que su formación viene de amigos. O sea, estamos hablando de que una persona de 15 años considera que su formación es su amigo de 16. Que Quiero su decir, amigo de 16 se está se la- formando con su otro amigo de 16 o de 13 o de 14 de... Exacto, que aquí se 18, puede me da formar igual. una pelotera importante. Claro. Después, el 19% es a través de Internet. Aquí en Internet entra todo. Entra pornografía, puede entrar cualquier web de educación sexual, pero claro, son cosas que, como hemos dicho, se acaban contradiciendo muchas Pero veces. ellos también es verdad, bueno, incluso adultos también, es que lo he visto en Google, Google es Dios. Es Dios. Y Sí. no sabes cuál es la fuente de la que estás leyendo. Entonces, pero eso nos pasa a los adultos, así que a los niños y los adolescentes Es pues mucho natural más. que pase. Y por último, el último 19% es de sus padres. O sea, este dato me ha sorprendido mucho porque lo he visto como un porcentaje mucho más alto de lo que me pensaba. Porque, por ejemplo, yo en mi casa sí que con mis padres siempre he tenido total libertad de hablar de cualquier tipo de tema, y de sexualidad estaba metido también y no había problema, pero sí que me consta que mis amigos no podían hablar con sus padres de eso. Entonces, no sé, me ha sorprendido ese 19%. ¿Te parece alto? Me parece alto. A mí me parece bajo. No me sorprende porque yo hablo con también amigas y amigos de mi hija y veo lo que Claro. tienen en sus casas, pero ese dato, de hecho, a quien lo siento, hay que culpar es a los propios padres. Sí, al final no incentivan esa conversación, no lo puedes tampoco, al final edad adulto es el que tiene que generar un poco esa situación, y si no la incentiva, pues obviamente nunca va a pasar. Y más a día de hoy, porque, vale, mis padres, bueno, pues al final también había menos información, hacían lo que podían con la información que había, también habían tenido una educación, pues todavía muchísimo Mucho más más restrictiva, pero hoy en día, como están las cosas, yo creo que ya los padres y las madres tendrían que, bueno, pues ponerse a por lo menos formarse para saber cómo formar. Sí, yo aparte... Porque puedes saber, no da pudor al final, Claro. no deja de dar pudor hablar de estas cosas No, con tus hijos y y no además- saber cómo. Claro, pero además enfocarlo. también porque está el tema de que muchos de esos padres ven a sus niños como sus niños, incluso aunque ya estén en una edad en que no son niños. Entonces no conciben tener que hablar con sus niños de 16 años sobre un tema que es de adultos. Entonces aquí hay un poquito de Sí, es el romper esa barrera, ¿no? De ya no eres un niño, porque con 16 años Mi ya bebé. no, claro, Claro. ya no eres un niño, y podemos empezar a hablar de cosas de adultos. Pero es que no solo eso, porque yo les diría a esos padres que ven todavía a sus hijos de 15 y 16 años como niños, es que la educación sexual es que no empieza a los 16, es que empieza desde pequeñitos, lo que pasa que siempre adaptándose al nivel de ellos, lógicamente. A los 16 puedes hablar de unas cosas mucho más explícitas, mucho más concretas, a los 12 de otras, y conforme nos vamos hacia atrás de otras, pero que empieza mucho antes. Sí. Tampoco puedes pretender llegar a la adolescencia y decir, venga, voy a hablar de sexo con mi hijo, si nunca has Si he tenido Tenemos que apuro hablar. en decir X Claro. palabras, no he dicho pene, no he dicho vulva, pues obviamente Claro. se va a hacer como súper agresivo, la verdad. Sí, O sea, yo muy creo- violento. Sí. Bueno, y volviendo un poco a nuestras primeras veces, sin entrar en detalles tampoco, ¿qué consejos les daríamos a nuestras
Chicas del pasado. Yo es que me daría tanto. En ese momento en el que se enfrentaron por primera vez al sexo con penetración. Pues ¿Qué mira, consejo? yo creo que el primero que me daría, y bueno, a lo mejor no sé si el único, el no ir de sobrados. Sí. O sea, en el sentido de, obviamente por tratar de generar, o sea, de superar las expectativas del otro y obviamente hacer de esa primera vez también algo agradable para la otra persona, el ir como de, lo puedo controlar, lo sé hacer, es mi primera vez, pero se me va a dar de puta madre. Ya. Es un pero sé todo lo que tengo que saber, ¿no? Sí, o sea, esto para mí ya apañado. ¿Por qué? Porque cuando hablamos esto del tema de la pornografía y el concepto que tenemos de lo que debe ser este encuentro sexual, pues obviamente nos armamos unas películas en las que debemos ser las diosas, bueno, o los chicos, los dioses del sexo. ¿Qué consejo me daría? Me hubiera dado no gemir. No gemir. ¿Por qué? Porque obviamente pensamos que eso hace parte del momento, del excitar a la otra persona, de la atmósfera del sexo. Y no hace falta. O sea, no gemir de forma forzada, en excesivo, ¿no? Sí, Sí, exacto. claro, el Sí, exceso. ya excesivo que no sea forzado. ¿Por qué? En mi caso personal, aparte de que en esa primera vez yo no sangré y gimo, pues este hombre se pensó que, vamos, que yo venía con un kilometraje bravísimo. O sea, terminé yo como la que no era virgen, la súper experta, o sea que ahí me pasé 3 pueblos, digo, vale, superé sus expectativas, pero a la hora de que él pensaba que yo era virgen, pues nada, o sea, se le cayó ese concepto de mí por completo. Entonces yo me hubiera dado ese consejo, simplemente deja que pase lo que tenga que pasar, Sí. porque vamos muy predispuestos. Sí, el no, o sea, eso se puede trasladar a otras cosas que pueden ocurrir quiero decir, en el encuentro. El no exagerar más allá de lo que realmente sientas. En Exacto. todo. Sí, yo Porque creo sí que muy es buen verdad. consejo, yo creo. Sí que hay veces que parece que incluso desde fuera, incluso ahora también te digo, dices, a lo mejor me he pasado un poco de frenada. O sea, pero con todo, es que eso es cierto. Pues yo me daría de consejo de que lo hiciese cuando realmente, y esto suena muy típico tópico, pero cuando realmente yo considere que quiero hacerlo. Me parece muy No importante. que es el momento, sino que quiero hacerlo. Porque puede ser el momento, sí, pero a lo mejor puede ser el momento y quiero y en 2 segundos no quiero. Y a lo mejor cuando estás en esa edad en la que todo te envuelve, que parece que tus amigos están ya como manteniendo relaciones, todos hablan de eso y tú dices, ¿y yo qué? ¿No? Y es como, vale, sí, con esta persona me siento cómoda, estoy en un sitio cómodo y tal, pero a lo mejor no justo ahora. Ya. Es mi momento. Y pues yo diría eso porque sí que es verdad que muchas veces nos dejamos influir incluso por series. Hay ahora muchísimas series que parece que en el instituto tienes que ir a estudiar y en el momento sales, tienes Sí. que irte a la cama del compañero. Es como, no, o sea, por favor, cero. Es que eso no me gusta O nada. qué consejo más importante me parece. Fíjate, yo curiosamente no me acuerdo de mi primera vez. Curiosamente, sí que me acuerdo de mis primeras veces, ¿vale? Pero no mi primera vez. Pero sí que la recuerdo con pocas ganas y con sensación de complacer. O sea, no Que no era estaba por ti. pensando en mí. Entonces, mis principales consejos a mi Ana del pasado sería, bueno, lo primero, infórmate antes de hacerlo. Yo no tenía información, ni había buscado información, no fui proactiva en eso. No lo hagas por complacer y si no estás segura, no lo hagas, espérate al momento. Y sobre todo, no te preocupes, me diría, mejorará. Esto es solamente el principio, tienes toda una vida. O sea, mejorará. Esto no es el sexo del futuro. Sobre todo Sí, porque eso me diría. en esa etapa uno dice, es que si no es ahora, me voy a morir virgen. O sea, yo pensaba y de hecho terminé con chicos con los que había salido antes porque yo no quería todavía. Entonces yo decía, no, es que al paso que voy a llegar a los 30 y no voy a tener esa primera vez. Pero a mí ese no querer o ese no estar preparada o ese no sentir esta es la persona también me sirvió para darme cuenta que era la decisión correcta. O sea, quien te deje por decir no, o sea, No gracias. era, claro. No Sí. era, no es, no será. Claro. Entonces, el no sentir que esa persona es, pues, también es una buena sensación. Totalmente.
¿Y cómo creéis que puede llegar a influir nuestra experiencia, esa primera vez o esas primeras veces en nuestra sexualidad futura como adultos? A ver, yo sinceramente creo que cuando eres adolescente, por ejemplo, yo me refiero a mi historia. Sí. Cuando eres adolescente te piensas que eso, bueno, va a ser, como decía Ángel, el hito histórico de tu vida. O sea, no se te va a olvidar, te va a marcar según cómo lo hagas. Vas a ser de una forma o vas a ser de otra. Pero que incluso va a ser mejor, o sea, va a ser la mejor experiencia de tu vida. No, pero es que tiene que ser con una persona súper especial, porque me voy a acordar el resto de mi vida. Ya. Por ejemplo, tú, Ana, Ya, no te acuerdas. no me acuerdo. A esas cosas me refiero. Y después, conforme... Yo lo que pienso es que cuando eres adolescente y los años posteriores, sí es un hito muy importante en tu vida y te influye en tus relaciones, pero conforme ya pasan los años, al final todos aprendemos, y aprendemos en todo. Quiero decir, tú estás en un trabajo, entras siendo de una forma y no tienes que pensar en cómo eras el primer día. Es un trabajo de todos los días, ¿no? Pues esto es igual. Quiero decir, yo ahora me veo como soy en la sexualidad, en mis conocimientos, en mis prácticas, y digo, mira, qué graciosa era al principio, ¿no? Y por eso también esos consejos que nos daríamos, si no, no nos daríamos ninguno. Claro, pero eso es como también en el tema de los trabajos, es si no te avergüenzas de lo que has hecho antes, es Claro. porque no has avanzado, si no has mejorado. Sí, Si no totalmente. miras hacia atrás diciendo, madre mía, pobrecita. Sí, no sé en plan, qué entrañable. Sí, es porque no has mejorado ni avanzado, ni Totalmente. crecido. Entonces, en esto también. Realmente influye en eso, en el autoconocimiento, en la autoestima, en el autocuidado. Entonces, si ha sido una experiencia buena, pues magnífico porque te da seguridad. Si no ha sido una experiencia tan buena, pues a lo mejor te plantea el tener que replantearte, pero no lo que está mal contigo, sino lo que puede estar mejor. Entonces aquí también viene un tema importante de autoestima, autocuidado y sobre todo de confianza en sí mismo. Fíjate, yo no creía que nuestras primeras veces nos influían tanto en nuestra sexualidad como adulto, que era simplemente, bueno, pues nuestras primeras veces de inexpertos y ahora pues tenemos más conocimiento y la vivimos como la estemos viviendo cada uno. Pero leí un libro de la psiquiatra Marianne Rojas Estapé que decía: muchas disfunciones y trastornos sexuales derivan de las relaciones sexuales precoces, donde existió o dolor o molestia más que placer. Incluso pueden perdurar en la vida adulta. De hecho, si fue algo traumática, y no me refiero a un trauma muy, muy grande, pero si fue algo doloroso, vergonzoso, puede llegar a influir. No a todos, por supuesto, de la misma forma, pero influye. Es más, ella dice que según el Departamento de Psicología de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda, que si la primera vez es negativa, de algún tipo, o sea, no necesariamente dolor, sino negativa, tiene un impacto en el futuro. Y con negativa se refieren simplemente a el contexto, si te sentías inseguro, si te sentías utilizado, y que puede llegar a influir en la autoestima sexual y no sexual, a crear inseguridades, o sea, que influye muchísimo más de lo que creemos, cómo hayamos vivido esa situación, y por eso es tan importante quizá a lo mejor el elegir también a la persona. No a lo mejor a la persona que vaya a estar el resto de tu vida contigo, porque eso ya sabemos que puede o no puede serlo, pero sobre todo que sea alguien por lo menos especial para ti y que te sientas seguro. Entonces, yo creo que es importante el transmitir a las personas y a los adolescentes, en este caso, que elijan bien, que no lo hagan por presión. Sí. Porque una cosa que dice también ella, es que hacerlo por la presión de grupo o por la presión de otra persona puede influir otra vez negativamente porque no es una decisión propia. Exacto. Claro. Entonces, en cuanto ya ves que es por presión de grupo, porque todas mis amigas, lo que tú decías antes. Claro, todos están hablando y tú ya dices, ¿y yo? ¿Y lo yo, vas a la hacer única? sin estar preparada. Claro, o terminas haciéndolo con el primero que te diga. Con el primero y sin vamos, estar tú preparada. Sin que estés, bueno, que estar enamorado no tiene que ser un factor indispensable, que sería ideal y haría parte como de su especial, claro. Pero que sea una persona que te respete,
que tú tengas la confianza de poder hablarle de lo que esperas, lo que te gusta, tus miedos, o sea, puede ser incluso un amigo, pero que sea alguien que te aprecie y que tú sepas que valora ese momento como tú estás tratando también de valorarlo. Yo fíjate, si le tuviese que dar un consejo a mi hija o a cualquier adolescente, no sería tanto el enamoramiento, porque no hace falta a lo mejor, según mi punto de vista, esperarse a la persona de la que estés tremendamente enamorado, pero sí que cumple unos requisitos como persona. Sí, mínimos, claro. Como persona. Y eso creo que, y fuera de la sexualidad, o sea, como persona, porque va a influir muchísimo en esa relación. Yo, mientras estabas leyendo, estaba pensando, no es posible, lanzo pregunta, o sea, no tengo respuesta, no es posible que realmente al final que afecte positiva o negativamente a lo largo de nuestra vida, ¿no?, sea por la importancia que le hemos dado a esa primera vez. Quiero decir, si hubiese menos presión en esa primera vez, ¿realmente afectaría tanto a lo largo de nuestra vida? Porque, por ejemplo, a día de hoy, tú tienes relaciones y un día puede ser mejor que otro. Y no te afecta. Claro, ella a lo que resta de tu vida. Ella en el libro se refiere más, no tanto a la primera vez, primera, sino a las primeras veces. Y que sí que influye porque, según ella explica, es que realmente el adolescente o el joven o esas edades realmente todavía no está formado del todo. Entonces la importancia que le da esa persona es mucha. Y luego la forma de relacionarse, vivir, gestionar la sexualidad en su etapa adulta sin ser consciente, porque la persona no lo es, está influenciada por esas primeras veces. Sí, porque al final lo tiene inconscientemente. Claro, de hecho, ella porque lo su descubre forma de descubrirlo, fue su forma de adentrarse en el mundo de la sexualidad. Entonces, y de normalizar, naturalizar a lo mejor ciertas cosas que ocurrieron durante esas primeras veces, que entonces las vas arrastrando el resto de tu vida. Así que bueno, yo creo que nos hemos dado buenos consejos que pueden servir para otras personas que quieran enfrentarse a la primera vez y que, o sean también padres y madres. Claro. O hermanos, claro. Yo tengo hermanos menores y obviamente ese tema como hermana mayor también he tenido que tocarlo, entonces incluso con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus hijos. Al final nos quedamos con buena información de buenas fuentes y bueno, pues conocimiento de lo que uno quiere y sobre todo no dejarse llevar por presiones de grupo. Eso externas. nunca, porque es que al final te va a marcar, eso sí que te va a marcar ya el resto. Y mucho. Sí, total.